Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros de la evolución del comercio internacional durante el año 2020 a raíz de la pandemia de la COVID-19. Os voy a enseñar un gráfico en el que vamos a observar la evolución de las exportaciones y las importaciones desde la Unión Europea con 27 países. Los datos se han obtenido de la base de datos Eurostat desestacionalizados, con lo cual hemos quitado el efecto del mes, son datos mensuales desde principios de 2019. Y con estos datos me gustaría mostraros que la pandemia ha tenido realmente efectos muy importantes sobre el comercio internacional, solamente mirando a las exportaciones de bienes de la Unión Europea. Con este vídeo me gustaría pediros de nuevo, como siempre hago, que por favor apoyéis esta iniciativa altruista de este canal de economía para personas no especializadas. Os pediría que por favor os suscribáis al canal, es gratuito, y que le dierais al botoncito de me gusta. Muchas gracias, espero que os interese el vídeo. Os muestro ahora mi análisis. Bueno, tenemos que decir que, de hecho, desde la crisis económica de 2008 en adelante, el comercio internacional no es que haya retomado una senda creciente clara. Si observamos los datos desde 2019 que os presento en la diapositiva, lo que observamos es que tanto las exportaciones como las importaciones de la Unión Europea se han mantenido más o menos constante, ¿vale? Observamos también que al llegar el confinamiento, al llegar la pandemia, sobre marzo o abril de 2020, lo que observamos es una fuerte caída tanto de las exportaciones como de las importaciones. Sin embargo, sí que observamos que la caída de las exportaciones ha sido mucho más fuerte que el caso de las importaciones. En el caso de las exportaciones, la caída en marzo de 2020 ronda alrededor del 24%, mientras que la caída de las importaciones ronda alrededor del 11%, 12% más o menos. Si observamos los datos, sí que vemos que es posible decir que a fecha de finales de 2020, las exportaciones más o menos se habían recuperado, si bien es cierto que en enero de este año 2021 han vuelto a caer significativamente. Sin embargo, si miramos los datos de las importaciones, observamos que todavía están a valores muy bajos, en comparación con los valores anteriores a la pandemia. Fijaros que estamos hablando de en torno a los 155-57 mil millones de euros en enero de 2020, mientras que a fecha de diciembre o incluso enero de 2021 tenemos cifras que son inferiores a 140 mil millones de euros. Esto quiere decir que el comercio internacional está sufriendo bastante y que le está costando mucho retomar las sendas anteriores, retomar los niveles anteriores. Estas son las importaciones y exportaciones solamente de bienes. Los servicios los he dejado de lado porque, bueno, con los servicios no se ve tan claro porque muchos servicios se venden online. Entonces el efecto de la pandemia sobre transporte, sobre el movimiento de mercancías no se ve tan claramente. Bueno, como habéis podido observar, las exportaciones han sufrido mucho más que las importaciones durante la pandemia, y también observamos que todavía no estamos, sobre todo en lo que se refiere al nivel de importaciones, a niveles previos a la pandemia. Como también os he comentado en el vídeo, esto no es una sorpresa, estaba claro que el comercio internacional iba a sufrir con la pandemia. Y bueno, esto también nos trae a la memoria que desde la crisis de 2008 en adelante el comercio internacional no ha seguido una tendencia positiva muy clara. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, simplemente quería mostraros estos datos. Sin más, de nuevo os pido que por favor os suscribáis al canal
le deis a botoncito de me gusta y os deseo que tengáis un buen día. Saludos.